Hola chicos, hoy vamos a ver, ya vamos a entrar a una unidad nueva que es enfermedad de plantas. Ya en las unidades anteriores vimos los temas de ecología, agroecología, concepto de plaga, plagas insectiles. Ahora vamos a ver un poco lo que es la parte de enfermedades. Vamos a ver los conceptos generales y en otra clase vamos a ver un poco lo que son los síntomas y los signos. ¿Qué es una planta enferma? Bueno, una planta enferma se considera planta sana o normal aquella que lleva a cabo sus funciones fisiológicas hasta donde su potencial genético lo permite. Esta definición es tomada de Agrios. En cambio, las plantas que se encuentran enfermas cuando una o más de sus funciones fisiológicas son alteradas por agentes patógenos o una determinada condición abiótica del medio. Para ilustrar un poco el concepto, vamos a esta planta de tomate. Por un lado tenemos la parte sana y por el otro lado tenemos la parte enferma. Si nosotros vemos, por ejemplo, una muerte de raíces, la función fisiológica que se ve afectada es la absorción de nutrientes. O, por ejemplo, tenemos una galla a nivel del cuello, obviamente la función fisiológica que se ve afectada es la absorción y traslocación de nutrientes. Si nosotros tenemos un hongo en las hojas que está generando la muerte de la hoja, ¿qué función es la que se ve afectada? Es la asimilación, digamos, la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque al morir las hojas no se produce fotosíntesis. Si tenemos, por ejemplo, un hongo que está atacando los frutos, obviamente la función fisiológica que se ve afectada es la fructificación. Y si nosotros vemos, por ejemplo, un hongo que ataca las flores, la función que se ve fisiológica afectada es la floración. Entonces, si vemos de un lado tenemos una planta sana y del otro la planta enferma. Entonces, para definir una planta enferma es cuando sufre toda alteración dentro de su proceso fisiológico normal. O sea, está causada tanto por un factor biótico como un factor abiótico. O sea, hay una alteración dentro de las funciones fisiológicas normales que al afectar la función fisiológica afecta después lo que va a ser el rendimiento que uno puede lograr obtener de esa planta. Cuando hablamos de agentes causales, podemos hablar de una enfermedad de origen biótico, que quiere decir que hay un organismo que está generando. Vamos a ilustrar un poco en estas figuras. Nosotros acá tenemos una célula vegetal. En la célula vegetal tenemos los distintos organismos que generan enfermedad, que quiere decir una enfermedad que es originada por un agente biótico. Acá tenemos, por ejemplo, en distintas escalas lo que sería una hifa de un hongo, o sea, una parte de un hongo. Acá tenemos lo que sería un hemátodo. Y en tamaños más chicos que tenemos acá tenemos las distintas partículas virales, por ejemplo, que son cada vez una más chica que otra. Los viroides, que son extremadamente chicos, las bacterias, y acá el núcleo de la célula. O sea, acá ya estamos viendo los tamaños. Estos son todos los agentes que generan enfermedad. Tenemos hongo, bacteria, molicute, planta parásita, virus, nematodos. Son todo aquello que genera una enfermedad que vamos a llamar la enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque hay un agente que se mueve y genera una enfermedad. Esos son los agentes que generan enfermedad. Tenemos en esta célula vegetal en tamaño o en escala los distintos agentes. Acá ya tenemos un poquito más detallado. Tenemos, por ejemplo, los hongos, las bacterias, los molicutes, que son, ya vamos a ver después, las plantas parásitas, que son aquellas que viven a expensas de otra, por ejemplo la cuscuta, que se alimenta de una planta de trigo, los virus, los nematodos y los protozoarios. Eso vamos, pero básicamente en organismos de planta nos vamos a quedar en tres, en los hongos, las bacterias y los virus, que son los que más daños están generando. Los nematodos también, pero eso después lo vamos a ver más adelante. Esos son los agentes causales de enfermedad, pero solamente hongo, bacteria y virus son los más importantes. Para que una enfermedad se produzca, o sea, para que una enfermedad aparezca en un cultivo, se tienen que dar tres condiciones importantes. Tiene que haber un patógeno, tiene que haber un ambiente y tiene que haber un huésped. O sea,
un patógeno virulento, un huésped susceptible y un ambiente favorable. Eso es lo que se conoce como el triángulo de la enfermedad. En el triángulo de la enfermedad, siempre y cuando se den los tres vértices del triángulo, la enfermedad aparece. Si uno de los tres vértices no está, la enfermedad no se va a poder manifestar. Teniendo en cuenta este triángulo de la enfermedad, es lo que vamos a ver después, son donde se diagraman las estrategias de control. O sea, cuáles son las estrategias contra el patógeno, cuáles son las estrategias, digamos, dirigidas al huésped y cuáles son las estrategias dirigidas a modificar el ambiente. Para resumir, entonces, para que la enfermedad se produzca tiene que haber un huésped susceptible. Un patógeno virulento, la virulencia quiere decir la capacidad que tiene de generar enfermedad. O sea, la virulencia tiene que ver con la agresividad de ese organismo. No es lo mismo un hongo que genera una enfermedad, si origina una sola manchita en la planta, que un hongo que ese mismo hongo genere una enfermedad que mata toda la planta. O sea, aquel que mata toda la planta o genera mucho daño es más virulento que aquel que genera un daño mucho más menor. Pueden ser de la misma especie o dos virus que son iguales, pero uno difiere del otro en la capacidad de virulencia, que quiere decir que el virus A, cuando entra a la planta, origina una enfermedad, pero por ahí el daño no es tan notorio, pero el virus, la variante, el virus A, o sea, vamos a llamarle A', podría entrar en el organismo, pero genera muchísimo más daño que el mismo virus en su especie A, por decirlo así. O sea, la virulencia tiene que ver con la variación dentro de un mismo organismo. En este caso, nosotros decimos tenemos A y A'. El A' sería mucho más virulento porque la reacción de la planta, o sea, cuando el hongo entra el virus entra en la planta, el daño es mucho mayor porque es mucho más agresivo. O sea, la virulencia está relacionada a la agresividad que tiene ese microorganismo. Y el ambiente favorable quiere decir aquel ambiente que origina condiciones ambientales, humedad y temperatura que origina la enfermedad. O sea, básicamente son susceptibles. ¿Qué quiere decir la susceptibilidad? La capacidad de enfermarse. Puede ser más o menos susceptible una planta de la misma especie a un determinado patógeno. El patógeno puede ser más o menos virulento a esa planta y el ambiente puede ser más o menos favorable. O sea, siempre que haya condiciones de humedad y temperatura acorde, la enfermedad se va a manifestar. Si falta alguno de estos componentes, la enfermedad no va a aparecer hoy en día. Puedo tener patógeno virulento, puedo tener un hospedante susceptible, pero no tengo las condiciones ambientales. Entonces no se produce. O puedo tener un patógeno virulento, puedo tener un ambiente susceptible, pero unas condiciones ambientales favorables, pero resulta que mi hospedante es resistente, entonces no se produce enfermedad. Teniendo en cuenta estas tres características, son donde se diagraman las estrategias de control. Hoy en día ya se habla de un tetraedro porque es el hombre quien modifica o genera modificaciones dentro de ese agroecosistema para que se pueda generar enfermedad. O sea, hoy ya el hombre juega un rol fundamental en las manifestaciones de la enfermedad, por ejemplo, como un vector, por así decir. Cuando el hombre lleva semillas enfermas de un lugar al otro, está llevando también como vehículo de diseminación de esos patógenos. Nosotros decíamos que las enfermedades son alteraciones de las funciones fisiológicas normales dentro de la planta. Entonces podemos clasificar la enfermedad de dos maneras: enfermedad infecciosa y no infecciosa. O sea, infecciosas son aquellas que tienen un organismo vivo que genera una enfermedad, y no infecciosas son aquellas abióticas, que pueden ser, por ejemplo, por condiciones adversas del suelo, condiciones meteorológicas, alguna práctica de cultivo, por ejemplo, un herbicida que recibió en la mochila, un residuo industrial, etc. Causa genética, una anomalía, por ejemplo. Después tenemos una enfermedad infecciosa, que vamos a hablar de dos tipos, que se dividen en parásitos figurados visibles por microscopio óptico. Quiere decir aquellos que yo le puedo observar con un microscopio óptico. Puedo mover las bacterias y los virus y las plantas superiores, o sea, las plantas parásitas.
Y después tenemos, por ejemplo, el planta parásita sería la cuscuta en trigo, que esa es una planta que parasita el trigo, eso es una planta visible. Y después tenemos los parásitos, parásitos figurados solo visibles por microscopio óptico, que podemos tener los fitoplasmas y los viroides. Los fitoplasmas son un tipo de bacterias, o sea, vamos a considerarles como un tipo de bacterias, para que se entienda más o menos. Entonces, las enfermedades se pueden clasificar según su visibilidad, según su transmisibilidad y según su etiología. Esta clasificación considera las tres cosas: según su transmisibilidad infecciosa, no, según su visibilidad, si es visible con microscopio electrónico o microscopio óptico, y según su etiología, o sea, quién es el agente causal, quién es el que está originando esa infección, si es una bacteria, un virus o una planta parásita. Eso se conoce como etiología, o sea, conocimiento del agente causal. Unos conceptos claves, bueno, patógeno no es lo mismo que enfermedad. Un patógeno es una parte dentro del triángulo de la enfermedad, o sea, no es lo mismo. Inóculo es aquel estructura del patógeno que es capaz de generar una infección. Y fuente de inóculo es de dónde viene o de dónde se origina ese inóculo, o sea, esa bacteria. Vamos a explicarle con los siguientes ejemplos. Un inóculo es estructura del patógeno capaz de llegar a la planta y producir una infección. ¿Qué puede ser un inóculo? Una espora, una célula bacteriana, una partícula viral, nemátodo. Esos son inóculos. Vamos a dar un ejemplo. Una espora de un hongo, eso es un inóculo. Ahora, una fuente de inóculo es el lugar donde se produce ese inóculo. O sea, ¿dónde se produjo esa espora? Se pudo haber originado esa espora sobre una planta enferma que quedó del año anterior, o una planta enferma que enferma al otro, sobre el rastrojo. O sea, muchos hongos sobreviven sobre rastrojos del cultivo anterior. Entonces ese rastrojo que se enfermó, ese rastrojo que tiene todo ese hongo, todos los hongos, es fuente de inóculo para el cultivo nuevo que yo voy a sembrar ese año. El suelo, generalmente el suelo para los patógenos de suelo, también es la fuente de inóculo. Si yo, por ejemplo, uso suelo y quiero hacer un sustrato que no esté esterilizado para originar plantines de hortalizas, y ese sustrato que yo estoy utilizando resulta que no lo desinfecté y yo sabía que tenía problemas de dumping off. Entonces, si yo ese sustrato no esterilice, el sustrato es fuente de inóculo de dumping para mis futuros plantines. O sea que esos plantines que yo usé con el sustrato que estaba enfermo, con el sustrato que tenía esos hongos que generan dumping off, van a enfermar mi cultivo. De semillas también hay muchos patógenos que la semilla es la principal fuente de inóculo primario. Y inóculo primario es aquel inóculo primero que origina la infección, y el secundario es aquel que se origina después, etcétera. O sea, eso es fuente de inóculo. Inóculo es la estructura que puede generar la infección, y fuente de inóculo es el lugar de donde se originó ese inóculo, que puede ser planta enferma, resto de semilla, resto de cultivo, etcétera. Todo esto que yo le estoy explicando viene como consecuencia de lo que se conoce como el ciclo de patogénesis o la patogénesis. Un patógeno, todos los patógenos tienen un siguiente ciclo. Viene la estructura, genera una infección. O sea, es cuando la partícula viral entra o genera una infección. Esa infección, ¿qué va haciendo ese hongo? Una vez que entró y hizo en contacto con la hoja, va colonizando esa hoja, va tomando cada vez más superficie y va reproduciendo, se va generando nuevas esporas. Esas esporas generan un ciclo secundario y se origina una nueva infección, que quiere decir que pasa de una parte de una hoja enferma a una parte que está sana. Después, llegado a un determinado tiempo, ese patógeno pasa a un proceso de sobrevivencia y se disemina. O sea, quiere decir que cuando llega a las condiciones desfavorables, ese patógeno sobrevive y después se disemina y vuelve a generar el ciclo. Entonces tenemos un ciclo secundario y un ciclo primario. Esto es todo,
Nos vemos en la próxima clase. Espero se suscriban. Hasta la próxima.